Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estén escuchando este episodio, esta grabación. No es la primera que grabamos en este año, ya tenemos el episodio anterior de Fiscalización 2023. Sin embargo, aquel fue grabado en diciembre 2022. Este sí es el primero que grabamos en este nuevo año 2023. Deseándoles a todos un excelente inicio de año, que esté lleno sobre todo, lo más importante, de salud, porque de ahí creo que o con esa podemos generar y podemos salir adelante de cualquier eventualidad. El día de hoy es un episodio distinto, es el primer episodio que se graba en ese sentido o de esta forma. Hoy vamos a platicar con un experto. Ahorita se los voy a presentar, les voy a dar a conocer algunos de sus logros, de su trayectoria. Y pues esta idea o este proyecto, pues queremos impulsarlo hacia una plática, a que sea efectivamente una charla y no un monólogo, como lo hemos venido manejando anteriormente. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un tema muy, muy interesante, que es el de la discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal que afecta solamente a las personas físicas y que puede ser o representar un verdadero dolor de cabeza. Para ello, me honro en presentarles al licenciado en Contaduría y maestro en Impuestos, Felipe de Jesús Dones de la Torre. Me voy a permitir dar una breve reseña de su vasto currículum. Él, primeramente, pues es licenciado en Contaduría, obtuvo su grado por allá del año 2009 en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es maestro en impuestos también por la propia Universidad Autónoma de Zacatecas. Recién estrenado como maestro en impuestos en el año 2022. Actualmente, dentro de su trayectoria profesional, es fundador del despacho contable Dones de la Torre. Tiene un puesto muy, muy importante, que es el de tesorero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Zacatecas para este ejercicio 2023. Además, es docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas en materias relacionadas con el área contable y fiscal desde el año 2018, y es también expositor en temas contables y fiscales en diversos foros, y mencionar de manera especial en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Zacatecas. Sobre este último instituto les platico que es miembro activo desde octubre del año 2015 y es miembro activo también, entre otras comisiones muy importantes que integran este instituto, la de Comisión Fiscal. Es un gusto para mí tenerte, Felipe. ¿Cómo estás? Pues primeramente, buenos días, contador, buenos días a tus seguidores. Bendito Dios, bien, con el ánimo de iniciar este 2023. Esperemos que sea un año lleno de bendiciones, de mucho trabajo, de éxitos y mucha prosperidad, ¿sí? Agradecerte pues hayas tenido a bien invitarme a esta pequeña charla. Sabemos que es en beneficio de la sociedad. Yo soy una persona convencida, y en algunas reuniones se las he hecho saber en el colegio: nosotros somos contadores y nos debemos a la sociedad, de tal manera que les tenemos que regresar un granito o un poquito de lo que ellos nos han dado a través de trabajos, de asesorías, incluso, ¿verdad? Me permito decir, me atrevo a decir que los que salimos de una escuela pública, ¿sí?, tenemos más que agradecer, porque la sociedad aporta para el sostenimiento de esas escuelas públicas. ¿Y dónde se ve reflejado? En los logros de nosotros como profesionistas. Nuevamente, muchísimas gracias por tal invitación. Yo también me siento muy contento, muy honrado, y pues aquí estamos para darle al tema. Claro que sí. No, pues nuevamente muchas gracias por la disposición. Y sobre este punto que comentas, me parece muy interesante mencionar precisamente el objetivo de este podcast, Charlas Fiscales y de Negocios, es dar a conocer algunas cuestiones, si bien es cierto, también son muy técnicas, pero que nos permiten o permiten a los escuchas el tener conocimiento, pues de diversas situaciones, como es en el ámbito fiscal, que luego agarra por sorpresa a muchas personas,
con créditos fiscales, con multas, sin deberla ni temerla, ante esta cuestión de el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, me parece que esto que mencionas como un valor social, como un valor agregado que puede ofrecer nuestra carrera, nuestra profesión de la contaduría pública, lo veo muy, muy importante, y qué bueno que lo menciones nuevamente. Muchas gracias. Y para dar inicio ya con el tema, la discrepancia fiscal de las personas físicas, quisiera preguntarte con qué se come la discrepancia fiscal, qué es este concepto, ¿cómo nos lo podrías definir? Sí, contador, mira, pues este tema de la discrepancia fiscal, perdón, es un término que cada vez va adquiriendo, va cobrando mayor relevancia. Si bien es cierto, este tema no es de ayer, no es del año pasado, sino que es un tema ya muy antiguo. O sea, la discrepancia fiscal siempre ha existido, ¿sí? Tener en cuenta que por allá en el 1978, tal vez tú y yo todavía no nacíamos, fue cuando se integró por primera vez a una ley, a la ley del ISR, y en aquel tiempo el concepto no era discrepancia fiscal, sino que se llamaban signos externos de riqueza. ¿A quiénes se dirigía este tema? Pues exclusivamente a aquellas personas físicas con una capacidad económica muy alta. Tener en cuenta en este tema de la discrepancia fiscal, que es una situación jurídica, ¿sí? Tú muy bien lo acabas de mencionar. Hay personas en la actualidad que tienen un desconocimiento total de este tema y por ende pues no saben cuál es la consecuencia jurídica que les pudiera acarrear a futuro, ¿sí? Tener en cuenta también que por allá en el 1990 la autoridad, con la entrada en vigor del Internet, la autoridad fiscal, llámese SAT, Sistema de Administración Tributaria, aprovechó este tipo de herramientas, la tecnología y el Internet, y a través de ellos es cómo nos está fiscalizando. Y hablar de ese tema de fiscalización es hablar a su vez de la discrepancia fiscal. Así pues, contador, pues iniciemos en un primer momento definiendo o entendiendo, ¿verdad?, qué es la discrepancia fiscal. De una manera muy sencillita, ¿sí? ¿Cómo la podemos entender? ¿Sí? Pues es cuando la autoridad fiscal, llámese SAT, detecta, ¿sí?, que el monto de las erogaciones en un año de calendario son superiores a los ingresos. ¿Qué debemos de entender en un año de calendario? En el ámbito fiscal, pues un año de calendario pudiera abarcar del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? También tenemos que entender un poquito qué es erogación, ¿sí? A lo mejor hay quienes sí entienden este término, hay quienes no lo entienden. Pero las erogaciones, para efectos de la discrepancia fiscal, ¿cómo la podemos entender? ¿Sí? Pues son todos aquellos gastos, todas aquellas adquisición de bienes, depósitos en cuentas bancarias, inversiones financieras o pagos que realicemos a las tarjetas de crédito. Eso es una erogación. ¿Quiénes realizan este tipo de erogaciones? Pues las personas físicas, ¿sí? Personas físicas que a su vez sean contribuyentes, es decir, que estén registrados en el Registro Federal del Contribuyente, o personas no contribuyentes, es decir, aquellas personas que dicen que no tienen alguna actividad económica como tal, ¿sí? Lo podemos ir entre comillas. Ahí pudiéramos mencionar como ejemplo, pues aquellas personas que organizan tandas, ¿sí? ¿Quiénes más? El comercio informal. Todas aquellas personas que por ahí en una esquina tienen su puesto de tacos, de gordas, ¿sí?, que no declaran, ¿sí? Entonces, ellos pudieran entrar en una discrepancia fiscal. Ahondando un poquito más sobre este tema de las erogaciones, pues ¿a qué nos referimos cuando hablamos con gastos? ¿Sí?
Pues este término de gastos lo podemos desdoblar así de una manera muy sencilla en todos aquellos pagos que nosotros hacemos por nuestros servicios. Llámese luz, llámese teléfono, llámese agua, etcétera. ¿En qué más? Pues a lo mejor en los viajes que realizamos. Nos vamos de vacaciones, pagamos un boleto, ¿y cómo lo hacemos? Pues a lo mejor por una transferencia electrónica, con la tarjeta de crédito, etcétera. Ahí se manifiestan esos gastos. Cuando pagamos las colegiaturas, el pago predial, los pagos de los seguros, pueden ser médicos, el mantenimiento del vehículo, el seguro del vehículo, y otros tantos ejemplos que podemos mencionar, ¿sí? Esto significa que este tipo de gastos que nosotros o que las personas físicas están realizando, ¿sí?, tienen como consecuencia que tienen la existencia de un ingreso, ¿sí? Y ahí es donde viene el problema, sobre todo cuando realizamos gastos en exceso que van a superar nuestros ingresos en un año. En tratándose de la adquisición de bienes, pues nada más entender pues que existen bienes muebles, bienes inmuebles. Los bienes muebles pues son todos aquellos bienes que se pueden mover de un lugar a otro, por ejemplo, un vehículo. Y eso se da mucho en la actualidad, contador. ¿A qué me refiero? Así de sencillo. Voy a referirme mucho a los taqueros o a los negocios estos informales que están en las esquinitas, en las calles, ¿sí? Ellos trabajan, tienen un ingreso y van y compran un vehículo nuevo. Ahí es donde la autoridad pudiera, ¿cómo te lo diré? Pues pudiera detectar la discrepancia fiscal. ¿En dónde más? En la adquisición de un bien inmueble. ¿A qué me refiero? Pues yo soy taquero, yo soy tortillero o vendo por ahí ventas por plataforma, me va muy bien en mi negocio y me compro una casa, un terreno, ¿sí?, en efectivo. ¿Va a haber modo de que la autoridad nos detecte? Sí, más adelante te lo voy a mencionar. Inversiones financieras y algo que es muy común, porque todo esto de la digitalización para allá nos está encaminando, que ya manejemos menos dinero y que en su mayoría ya todo sea electrónico. Me refiero a las tarjetas de crédito, ¿sí? El que nosotros tengamos un ingreso, no lo declaremos, pero sí paguemos en efectivo o hagamos o realicemos el pago de nuestras tarjetas de crédito, eso va a tener una repercusión fiscal que tarde que temprano la autoridad se va a dar cuenta de ello. Muy bien, pues muy interesante, contador, el concepto, esta primera aproximación que nos haces del concepto de discrepancia fiscal. Incluso quisiera resaltar algunos aspectos, algunos conceptos que has estado mencionando ahorita en tu exposición. Lo que me queda claro entonces es, por ahí existe el dicho de que gastas más de lo que ganas. Me parece que en el caso concreto de la discrepancia fiscal, por lo que entiendo, gastas más de lo que le dices que ganas al SAT. Ese me parece que sería el mensaje. ¿Cómo le decimos al SAT lo que ganamos? Pues a través de la presentación de una declaración, sea mensual o sea anual. Mencionaste temas muy, muy interesantes, conceptos primero, el concepto de erogación, el concepto de gasto. Oye, las erogaciones en términos generales están asociadas a todo ese desembolso de recurso que tendría que tener un origen declarado ante el Servicio de Administración Tributaria. El problema está cuando ese origen no está acreditado o no tienes forma de acreditarlo, porque es muy importante mencionarles que este tema del procedimiento de la discrepancia fiscal es eso, es una facultad, es un procedimiento de fiscalización al amparo de las facultades de comprobación que tienen las autoridades fiscales, de las que hemos mencionado mucho en este espacio, del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, antes de pasar al siguiente segmento, sí quisiera que voy a hacerte la pregunta primero y cuando regresemos
al siguiente segmento, cuando hicimos el próximo segmento, me la contestas. Claro que sí. Sería, el tema de la discrepancia fiscal nos obliga a entender o a razonar que necesitamos un contador. Te la dejo así nada más ahorita y en el siguiente segmento me das respuesta. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Nos regresamos en el siguiente segmento. Pues bueno, ya regresamos a este segundo segmento de este episodio, que la verdad está muy muy interesante. Me parece que lo que nos ha apoyado el contador Felipe en esta parte introductoria del primer segmento es muy valioso, porque así sin tanto tecnicismo nos estás dando, apoyando en conocer un concepto que estoy seguro que para la mayoría de la población pasa totalmente desapercibido. Y esto va en función de la pregunta que te hacía al finalizar el segmento anterior. Ha habido comentarios de que ya no es necesario un contador. Realmente, asociándolo a este tema de discrepancia fiscal, necesitamos un contador. ¿Se necesita realmente el contador público? Y te lo pregunto ya para terminar el cuestionamiento, porque he escuchado de muchas personas que dicen, es que yo ya no tendría por qué pagar honorarios de contadores, pues si en la declaración yo nada más le aprieto un botoncito y me presenta la declaración anual, incluso hasta me devuelve un saldo a favor. ¿Qué opinas tú de este tema? ¿Realmente necesitamos contadores? Mira, respecto a esta pregunta, yo considero que sí se necesita de un contador, ¿sí? Muy bien lo acabas de decir ahorita. Ha aprovechado la autoridad estos medios tecnológicos a tal grado de que, como tú bien lo acabas de mencionar, damos un clic y ya se envió la declaración, ¿sí? Pero no es solo un contador, o no somos contadores para enviar declaraciones, ¿sí? El concepto o la idea que debemos de tener de un contador va más allá, ¿sí? Simplemente te voy a decir un ejemplo, o te voy a dar un ejemplo. Para este 2023, que estamos preparándonos para presentar nuestra declaración anual, los aplicativos del SAT ya nos están pidiendo los 4 estados financieros básicos. ¿Y eso quién los elabora? Un contador. No cualquier persona los puede hacer. De acuerdo. No con darle un clic se van a aparecer por arte de magia y ahí se van a ir. No. Entonces es un punto. Entonces yo considero y voy muy en contra de lo que en un momento Enrique Peña Nieto, allá por el 2014, cuando nació el régimen de incorporación fiscal, que nos dijo no vamos a necesitar contador, totalmente erróneo. Porque ya hemos visto en el transcurso del 2014 a esta fecha la complicación que tiene el régimen de incorporación fiscal, que duró su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. Ahora con este nuevo régimen simplificado de confianza nos vuelve a mencionar, nos vuelve a recordar, hasta el año pasado la titular del SAT, Raquel Buenrostro, nos volvió a decir lo mismo, no van a ocupar contador. Y nosotros como contadores nos hemos visto qué tan complicada está esa plataforma, ¿sí? Simplemente la información para efectos de la declaración de los impuestos se alimenta en base a las facturas electrónicas, ¿sí? Pero no basta con elaborar la factura, basta tener el conocimiento de cuáles son los requisitos que tiene que cumplir esa factura para que sí se precargue y declarar correctamente. Entonces, si eso lo elabora una persona, una factura que no es contador, corre el riesgo de que la factura esté mal, y por tanto, ¿a qué nos lleva eso? Pues a una sanción al que emite la factura por emitirla incorrectamente, y a la no deducibilidad de la compra o del gasto para quien adquiere el bien o el servicio. Entonces, aquí de una manera muy sencilla les estoy dando a entender de que sí necesitamos un contador. Recuerden, el contador no es solamente para pagar impuestos. El contador es un asesor, nos apoya en la parte financiera, en la contabilidad, en la auditoría, en otras cuestiones legales, ¿sí? Entonces, no nos cerremos. Considero que sí es importante la labor de un contador, ¿sí? Porque no es lo mismo que un asalariado le dé clic y presente su declaración y
y se la rechacen, a que el contador, revisando y aplicando toda su pericia y todo su conocimiento, haga bien la declaración y podamos tener un saldo a favor. De acuerdo. Creo que el tema del contador es, realmente somos gestores de información. Puede ser fiscal, puede ser financiera, pero desafortunadamente, y lo he comentado en este espacio, al contador público se le asocia como una calculadora de contribuciones, una calculadora más de impuestos, y creo que pues esa percepción, esa visión que se tiene luego de la profesión no es para nada buena. Yo la verdad es que coincido en lo que tú estás comentando. Ahora, una parte también interesante sobre esta pregunta que acabas de responder es ¿cómo en este segmento, en lo que llevamos del episodio, nos has explicado el concepto de discrepancia fiscal sin tanto tecnicismo, siendo muy, muy concreto, muy ejemplificativo en tus argumentos? Eso no quiere decir que de por sí o por sí solo sea sencillo. Es necesario, como es necesario un médico, es necesario un dentista, es necesario un arquitecto, también lo es necesario el contador público. Y mencionabas, Felipe, algo también que me llamó muchísimo la atención, que va en función de los medios electrónicos. Como hay una frase que me encanta, pero creo que también da miedo, tiene tintes escabrosos. El SAT o la autoridad fiscal ya conoce más de nosotros mismos que nosotros mismos. Realmente estamos ya en una situación en la que el SAT sabe lo que compramos a lo mejor hace 3 años y nosotros pues ni en cuenta. ¿Qué opinas tú del tema de los medios electrónicos? ¿Qué papel juegan con este procedimiento de discrepancia fiscal y los medios de fiscalización en la materia? ¿Cuál sería tu opinión, contador? Bueno, con respecto a los medios de fiscalización, pues no podemos decir y no podemos separar el concepto de discrepancia fiscal hoy en día del concepto medios de fiscalización. Ya tú en tu charla anterior hablabas sobre los medios de fiscalización para el 2023, ¿sí? Y ahí nos diste un panorama muy general, ¿sí? Retroalimentando sobre esto que tú ya tomabas en tu podcast anterior, pues es importante que sí sepamos a través de qué medios la autoridad se está dando cuenta de que yo, persona física, contribuyente o no contribuyente, estoy incurriendo en este tema de la discrepancia fiscal. ¿A través de qué medios o a través de qué información se basa la autoridad para detectar esta discrepancia fiscal? Muy sencillo, los bancos, ¿sí? Tanto tú como yo, por experiencia, y cuando estamos con un cliente o que vamos a contratar con un cliente o que vamos a dar una asesoría, yo en lo particular, una de las principales preguntas les digo: ¿tienen cuentas bancarias? ¿Sí o no? Cuando ellos me responden que sí, es fiscal, es de ahorro, tienes tarjetas de débito, tienes tarjetas de crédito. La respuesta de ellos, inmediatamente uno nota pues que nada más me dicen que tienen la cuenta fiscal. Pero oh sorpresa, que cuando uno les empieza a pedir más información o que accesa al portal del SAT para revisar su situación económica, pues ahí detectas de que el SAT, las instituciones financieras timbran los estados de cuenta. Entonces ahí te das cuenta de que tiene una cuenta en Bancoppel, una en Banamex, exacto, una en Santander, otra en Banorte. Y entonces, ¿por qué el contribuyente te dice que nada más tiene una cuenta? El contribuyente, como va a cuestiones de negocio, pues él nada más asocia la cuenta fiscal con su negocio, pero no asocia las demás cuentas. ¿A qué voy con esto? Que hoy en día todas las cuentas bancarias son fiscalizables, ¿sí? Tarjetas de crédito, tarjetas de ahorro, cuenta fiscal, tarjetas departamentales, esas que nos ofrecen en Sanborns, en Liverpool, en Sam's, en Walmart. Todo eso ya obra en poder de la autoridad. Eso es una forma, es un medio de fiscalización de la que se está valiendo el SAT. Simplemente, ahorita, si yo quisiera aperturar una cuenta
y yo no soy contribuyente, lo primero que me pide el banco es que yo esté registrado ante el RFC, ¿sí? Si no, la cuenta no la puedo aperturar, aunque me dé de alta sin obligaciones fiscales. Entonces ya es una forma de que el SAT se dé cuenta de que yo voy a estar teniendo ingresos, y ahí es donde me va a detectar. Ojo, si no tienes actividad y estás depositando dinero a tu cuenta de ahorros o a cualquier cuenta que tú apertures, se va a dar cuenta de que tú ya vas teniendo un ingreso. Que más adelante, ¿sí?, la ley nos refiere, ¿verdad?, que se presumirá un ingreso, ¿sí?, cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas en el RFC, ¿sí?, todos estos gastos que hacemos. Y recuerden, ahorita lo acabamos de mencionar, que se consideran erogaciones, los depósitos en efectivos en cuentas bancarias. ¿A través de qué otro medio de fiscalización nos puede detectar la autoridad que nos ubicamos en el supuesto de la discrepancia fiscal? Los proveedores. ¿Y por qué te digo que los proveedores? Puesto que los proveedores emiten un CFDI. Y si bien es cierto, ahora de los medios de fiscalización más fuertes, más fieles, que más resultado le ha dado la autoridad, es la emisión de una factura electrónica. En el momento de que yo solicite esa factura, en ese momento la autoridad ya sabe qué compré, cuándo lo compré y a través de qué medio lo pagué. Si fue con efectivo, si fue con cheque, si fue con una transferencia o si fue una condonación. Pero ya lo sabe en ese momento. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque si yo timbro, si yo, persona física, con alguna actividad empresarial, con algún negocio, declaro ingresos por 100,000 pesos, ¿sí?, pero tengo facturas emitidas de mis proveedores por 200,000 pesos, por los 100,000 pesos sí los voy a soportar, pero los otros ya no los voy a soportar. Entonces, las facturas que emiten los proveedores son medios a través de los cuales la autoridad se basa para saber si hay o no discrepancia fiscal. ¿Qué otro medio? Que mucha gente todavía tiene el desconocimiento y tiene la duda. Me ha pasado. La semana pasada me habla un cliente. Bueno, este medio, primero lo menciono, son los notarios públicos. Doy el ejemplo muy sencillo. La semana pasada me habla un cliente y me dice: contador, acabo de comprar un terreno en efectivo, me costó 200,000 pesos. No lo pagué con la cuenta fiscal. Usted dígame, que el terreno se lo escrituren a mi esposa o a mi nombre. Dije, pues, para empezar, ese dinero o ese pago que tú hiciste de ese terreno, ¿pagó impuestos? No. Ah, qué caray. Pues lamento decirle que el notario público le va a tener que informar a la autoridad de esa compraventa. ¿Por qué? Porque para los notarios públicos es una obligación el informar de este tipo de transacciones. Otro medio de fiscalización, porque si el notario no informa, tú bien sabes, contador, que hay una sanción para el notario, ¿sí? ¿Qué otra forma? El registro público de la propiedad, ¿sí? Este contribuyente, cuando vaya y registre, ¿sí?, ahí el SAT se va a dar cuenta. Y es público, como bien lo dice el nombre. ¿Sí? ¿Qué otra forma? Te menciono de lo más común, de lo que más se utiliza ahorita en la actualidad. Hay muchos ejemplos, hay mucho de qué hablar, pero esto es lo más común, lo que la gente más hace y que en ocasiones se desconoce. Agencias de automóviles. Yo siempre doy el ejemplo así muy sencillo: los taqueros y los tortilleros, ¿sí? De repente el taquero que está en la esquina, tú no me dejarás mentir, en la avenida Universidad, de aquí de nuestra ciudad de Zacatecas, hay un espacio donde se ponen las gorditas, los tacos, el menudo, etc. Desconozco si ellos están registrados ante el SAT, pero sí me percato que de repente traen vehículos de último modelo. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? Pues de su actividad económica. Y si ese tipo de personas no declara el ingreso y van y compran en efectivo, por ejemplo, una Tornado, una Cheyenne,
un Jetta y lo pagan en efectivo, las agencias de auto, otro tema muy importante que a lo mejor sería bueno retomarlo, lavado de dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que las agencias están obligadas a informarle a la autoridad de todos los movimientos en efectivo a partir de ciertos límites. Entonces, la agencia le va a avisar al SAT de que tal persona acaba de adquirir un vehículo de tal monto, y entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? A ver, empiezo a cruzar la información. Juan Pérez no está registrado en el SAT, pero la agencia, supongamos un ejemplo, Deral Zacatecas, ya me mandó la información de que Juan Pérez acaba de adquirir un Jetta de $500,000 pesos. Voy, ¿y a dónde me va a buscar la autoridad? Pues tan sencillo, le di la dirección a la agencia, le doy mi domicilio a los bancos, le doy mi domicilio a los proveedores, le doy mi domicilio al notario. Y ahí nos va a buscar y nos va a pedir que le aclaremos de dónde salió el ingreso para realizar tal gasto. Y aquí es donde viene el problema, ¿sí? ¿Qué otro medio de fiscalización? Bueno, pues ya lo decía, el CFDI. ¿Qué otro? El buzón tributario, ¿verdad? Es algo así parecido como cuando nos llega una carta, ahí nos avisan, nos notifican, ¿sí? Es algo así, pero es electrónico, ¿sí? Entonces, hoy en día es obligación, bueno, mínimo que los que están registrados al RFC tengan activo su buzón tributario, porque es el medio a través del cual la autoridad se va a comunicar con nosotros, nos va a notificar, ¿sí? Cualquier cosa, nos va a comunicar, notificar, etc. Ese es otro medio para los que tienen una actividad económica, a través de cómo se va a dar cuenta de si los ingresos son mayores, egresos mayores a los ingresos, la contabilidad electrónica. Si te fijas, entonces la autoridad está tomando manos, pues está apoyando de muchas herramientas y que le están funcionando, y lo que falta, ¿sí? Entonces, yo siento que la autoridad entendió el mensaje, supo aprovechar la tecnología allá por el 2000 cuando entró en vigor, dijo, de aquí soy y de aquí. Es por ello, contador, que la discrepancia fiscal antes del 2000, pues era muy difícil que la autoridad lo detectara. Hoy en día no, ¿sí? Entonces, es por ello que tenemos que tener cuidado en todos los movimientos u operaciones que realicemos como personas físicas. Muy, muy interesante todo lo que nos estás comentando, contador. Nuevamente, pues agradecido de que te des el tiempo de estarnos platicando todos estos conceptos. Concluiría yo de todo esto que tú comentas, con ideas, con mitos que existen en torno a la discrepancia fiscal y al pago de impuestos. Por ahí se dice, solo el que se da de alta, solo el que tiene su RFC, es el que paga impuestos. Y creo que con esto que nos estás comentando, pues se rompe el mito. Si no estás inscrito en el RFC, no tienes tu constancia de situación fiscal y dices, yo ni siquiera he tenido nada que ver con el SAT, ni con ningún contador, ya por eso se cree que no se pagan impuestos. Sin embargo, como bien lo comentas y como lo establece el artículo 91 de la Ley del Impuesto a la Renta, pues las personas físicas que no están inscritas en el RFC y que presentan este comportamiento en donde sus erogaciones son mayores a sus ingresos, evidentemente porque no declaran, pues pueden caer en este tema de la discrepancia fiscal. También resaltaría mucho una cuestión sobre el tema de las cuentas, las cuentas, la fiscal y la no fiscal, no. Todas las cuentas son fiscalizables, bien como bien lo apuntabas. Todos, fiscalizable, entre paréntesis, revisable. Las autoridades fiscales pueden revisar porque existe ya una obligación para las instituciones financieras. Mencionabas esta obligación de inscribirlos con la CURP, la obligación para las instituciones financieras de inscribir a sus cuentavientes en el RFC. Por ahí en el artículo 32B del Código Fiscal de la Federación están estas obligaciones. Entonces no es como que es mala suerte, no. La cuestión ya está establecida en un código, ya está establecida en una legislación. Entonces, este tema de las cuentas fiscalizables nos lleva a un tema muy interesante. El contador, aparte de ser un gestor de información, es también, o funge, y no me dejarás mentir, como consejero, incluso hasta como psicólogo. Estamos
en un punto donde nos tienen que tener toda la confianza, platicarnos el dinero que tienen, platicarnos el tema de las cuentas bancarias para evitar caer en este tipo de cuestiones, porque si no hay una comunicación, no hay una confianza, pues evidentemente el riesgo de que se caiga en discrepancia fiscal es más elevado. También una conclusión de lo que tú estás comentando, quiere decir entonces que no hay que facturar por facturar. O sea, no, tampoco necesito estar facturando bienes por facturarlos. Como medida, quizá me estoy anticipando, de recomendación. ¿Para qué facturas algo que no necesitas? Quizá esto va en contra de esta buena práctica de estar solicitando facturas, pero si sabes que eres una persona que no tiene como tal ingreso, que no está declarando, porque tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá te da el dinero, pues no nos metamos en estas cuestiones. En este segmento me ha parecido muy interesante todo el tema de los medios de fiscalización, los medios electrónicos. En el siguiente segmento, contador, me gustaría que nos platicaras cuáles son las recomendaciones para salirnos de este tema, para no caer en ello, mejor dicho, y evitar una posible contingencia fiscal. Regresamos en el siguiente segmento. Pues bien, ya de regreso en este tercer segmento, insisto, me encuentro muy emocionado por poder estar platicando con un gran colega, un gran amigo, sobre un tema espinoso, la discrepancia fiscal como procedimiento que tienen las autoridades fiscales para recaudar. Realmente ese es el punto, y pues también asociado al cumplimiento de la obligación que establece la fracción cuarta del artículo 31 constitucional. Aquí en este episodio ustedes estarán de acuerdo en que nunca se ha asesorado, nunca se ha comentado alguna cuestión que tienda a no pagar. Al contrario, el país necesita de más y mejores contribuyentes. El país necesita de que se paguen las contribuciones en tiempo y en la forma que establecen las disposiciones. Y muchas veces también lo he mencionado. Aquí ya no voy a entrar a un debate donde, oye, el gasto público se está destinando, se está ejerciendo de buena manera. Eso me parece que ya es otro cantar. Nuestra obligación como ciudadanos, como contribuyentes, es como tal este cumplimiento de las obligaciones que en este caso nos mandata primeramente la Constitución y luego todas las disposiciones fiscales. Entonces, en este segmento vamos a ir cerrando, mencionar algunas recomendaciones y entender pues cuáles no se consideran erogaciones. ¿Existe algo que no quepa dentro de ese concepto? Adelante, contador. Sí, contador, muchísimas gracias. Si me lo permites, un pequeño comentario a algo que tú muy bien acabas de mencionar. Fracción cuarta, artículo 31 de nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, ¿sí? ¿Qué nos refiere ahí este artículo? Que todos los mexicanos están obligados al gasto, ¿sí? A contribuir al gasto público. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, de entrada, ¿qué me da a entender? Pues que estamos obligados a pagar impuestos, ¿sí? Y todos, para que no tengamos esa idea errónea, todos, absolutamente todos, pagamos impuestos. Sabemos que hay impuestos directos e impuestos indirectos. Entonces, a lo mejor, los directos son los que sí pagan sus contribuciones, que están registrados en el SAT. Pero los impuestos indirectos, como es el caso del IVA, del IEPS, etcétera, también lo pagan las personas no contribuyentes. ¿A qué me refiero? Si yo voy a la tienda y compro una computadora y no soy contribuyente, ya pagué el IVA, ya contribuye al gasto. ¿Sí me explico? Es una forma. ¿De manera indirecta? De manera indirecta. Entonces, pues, todo esto es importante que lo tengamos en cuenta, de que al cabo yo no pago impuestos. No, sí pagas impuestos, de manera indirecta, pero los pagas. Bueno, este era un comentario que quería un poquito enriquecer lo que tú muy bien habías comentado. Y siguiendo ya con el tema, para ir un poquito aterrizando ya con los comentarios finales, nada más quisiera mencionar, porque ya definimos lo que es una erogación y la importancia que juega este concepto para efecto de la discrepancia fiscal. También me gustaría mencionar qué no se considera una erogación. Okay. ¿En qué momentos? Ahí nada más, porque recordarles cuando las erogaciones, es importante este término,
son mayores a los ingresos declarados, existe la discrepancia fiscal. Y muy oportuno y muy valioso esto que nos vas a comentar. ¿Qué se sale del concepto de erogación? ¿Qué se sale de la posibilidad de una persona de caer en discrepancia fiscal? Exacto, efectivamente, mira. En tratándose de todas aquellas personas que tienen alguna actividad empresarial y que están registradas ante el RFC, pudiéramos decir que se sale, o sea, que no lo podemos considerar una erogación para efectos de la discrepancia fiscal, la compra de bienes. ¿A qué me refiero con la compra de bienes? Adquisición de mercancía, adquisición de algún activo fijo, puede ser un vehículo, escritorios, mobiliario, puede ser computadoras, etc. ¿Sí? ¿Qué más? Los pagos de servicio, ¿sí? Agua, luz, teléfono, etc. Pago de la renta a lo mejor del local donde tengo mi negocio, etc. ¿Qué recomiendo? Para que no lo puedan considerar como una erogación para efectos, pues a lo mejor solicito factura y pago con la cuenta de cheques y ya tengo todo soportado, porque el soporte documental va a ser algo muy importante que va a jugar para efectos de este tema que estamos hablando. ¿Qué más no pudiéramos considerar como erogaciones? ¿Sí? Tampoco se consideran que se cae en este supuesto que el traspaso entre cuentas bancarias. ¿Por qué? Muy sencillito. Yo tengo una cuenta en Banorte, ¿sí? Y tengo otra en Banamex. El traspaso no es otra cosa, así yo le explico a mis clientes, como que te cambias el dinero de una bolsa y te lo llevas a otra. Eso no es un ingreso, ¿sí? Entonces, eso no se considera una erogación. ¿Qué más? El depósito que a lo mejor entre cónyuges, yo, Felipe, tengo mi esposa y le hago un traspaso o le hago un traspaso a la cuenta de mi esposa, eso tampoco se considera una erogación. Que debidamente, bueno, ahorita ya cuando dé las recomendaciones les voy a decir cómo lo pudieran hacer. Tampoco al de los hijos. Esto ahorita en la actualidad es común, ¿sí? Porque el hijo se va al extranjero, se va a otro estado a estudiar y pues hay que estarle mandando el dinero para la manutención, para la colegiatura, etc. ¿Cómo lo hacen la mayoría? Y que no lo recomiendo, pero bueno, de las personas, los que no tienen este conocimiento de la discrepancia fiscal, van y le depositan directo a la cuenta del hijo o le hacen un envío a través de Oxxo o de cualquier otra tienda de conveniencia, ¿sí? Entonces yo recomiendo que mejor hagan un traspaso. Por eso nos dice aquí bien clara la ley, no se considera erogaciones los traspasos que hagamos, que se hagan entre cónyuges o a los hijos. En un depósito en el Oxxo, por dar el ejemplo y darle el comercial al Oxxo, no queda la evidencia de la cuenta porque es como un depósito en efectivo. Entonces para entenderlo, quiere decir que solamente la transferencia electrónica bancaria o el propio SPAY, creo que ya hay CODI, ¿no? Un tema CODI. Donde se establezca quién es el que envía y quién es el que recibe. ¿Esa es la idea? Sí, y claro, y fíjate que acabas de decir algo muy interesante. Traspasos a través que tú hagas a terceros, pues no se considera. Pero aquí el problema está que si tú no entras en el supuesto de discrepancia fiscal y lo manejas así, a quien estás metiendo en el problema, si lo haces en efectivo, es o al hijo o al cónyuge. No sé si me explico. Sí, claro. Otro tema, entonces, que hay que cuidar, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuidemos el manejo del efectivo, ¿sí? Porque ahí nos agarran de una forma o de otra. De acuerdo. ¿Qué más no lo podemos...? Bueno, eso así a grandes rasgos, ¿verdad? Y tener también importante, en caso de los contribuyentes que hayan recibido viáticos, herencias, legados, donativos recibidos y que no sean declarados, pues nada más tienen que estar soportados. ¿Para qué? Para que no se considere. Aquí entra la importancia del contador, o sea, otra razón para decirte que necesitamos de un contador. Una persona que desconoce de esto y que presenta su declaración anual, si bien es cierto, y como sabemos todos, existe un campo en el aplicativo que dice informativo, y ahí hay que informarle al SAT de qué: préstamos, donativos, herencias. Bien común, ojalá y lo tomen en cuenta, las tarjetas de crédito.
Oiga, contador, yo tengo mi línea de crédito de 200,000 pesos, no rebasa los 600,000, porque la ley estipula que hay que informar de los préstamos, donativos, herencias mayores a 600,000 pesos. Un caso y que se da, es común. Tiene una línea de crédito de 200,000 pesos y le da vuelta a ese crédito 4 veces en el año. 2 por 4, 800,000 pesos. ¿Estoy obligado a informarlo? Sí. Y siento que mucha gente desconoce esto. Y le da clic, aceptar, enviar, me regresan mi saldo. Pero si la autoridad te detecta, ¿sí?, en algún momento de que no informaste ese préstamo, te lo va a considerar un ingreso. Que incluso ahí hay quienes sugieren que, independientemente de que no se supere el monto de los 600,000 pesos, por salud, por curarte en salud, pues los informes. Si realmente es un préstamo, si realmente es una herencia, aunque no supere ese monto, de una manera muy conservadora, hay quienes sugieren, pues mejor infórmalo, ¿no? Como tal, que bien comentas, ahí está en el formulario. El fundamento de esto que se está platicando es el segundo párrafo del artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta. Muy interesante. Es informarlo, que yo le recomiendo a mis clientes, tiene tarjeta de crédito, infórmenlo. Es informarlo y documentarlo. ¿Sí? Más adelante, pues vamos a dar, los contratos van a jugar un papel importante en este tema. ¿Sí? Y bueno, también es necesario saber cuál es el procedimiento que la autoridad, ¿sí?, nos va a realizar cuando nos detecte de que nos ubicamos en el supuesto de discrepancia fiscal, ¿sí? La misma ley nos refiere, pues, que el primer paso que hay, pues, es la identificación, y nos va a mandar un oficio, ¿sí? Nos va a mandar un requerimiento. Y una vez que nosotros recibimos ese oficio, ese requerimiento, en donde nos notifica que nosotros caemos en el supuesto de discrepancia fiscal, nos da 20 días para que nosotros, personas físicas, contribuyente o no contribuyente, ¿sí?, nos defendamos. Es decir, presentemos las pruebas documentales para decir, ¿sabe qué? Esto no se considera una discrepancia, no se considera un ingreso. ¿Por qué? Porque tengo los soportes. Por un ejemplo, en un préstamo, el soporte sería el contrato. En una herencia, aquí estoy en el testamento. Mi papá me dejó una cuenta de cheques, pues un contratito de donación. Hay que soportarlo, porque si no, a futuro esto nos puede traer dolores de cabeza. Una vez que pasan esos días, ¿sí?, exhibimos las pruebas. Si el SAT no las autoriza, pues ahí muere. Ya nada más nos avisa de que, pues, que todo está bien. Que ojalá siempre fuera así. Exactamente. Pero ahí viene el problema. Si no comprobamos, ¿sí?, con algún documento o con alguna cosa que nos pudiera decir mi ingreso salió o vino de tal fuente, entonces ¿qué va a pasar? Pues que la autoridad, ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer una liquidación, nos va a formar una liquidación y nos va a cobrar el impuesto, ¿sí? Entonces ese es el problema, que el impuesto que nos va a cobrar es sin deducción alguna, se va directo sobre el ingreso o sobre lo que la autoridad nos haya detectado. ¿Cómo no lo va a detectar? Pues con los medios de fiscalización que ya habíamos mencionado: bancos, CFDI, adquisición de bienes, notarios públicos, etcétera, ¿sí? Entonces, bien importante. Entonces, aquí vuelvo a recalcar la importancia de tener un contador, ¿sí?, porque él es el que tiene el conocimiento, la pericia de hoy en día cómo funciona todo esto. Porque si no, desconocemos y nada más nos quedamos con esa idea que el contador es para presentar declaraciones, o que yo no necesito de un contador, como en un momento nos lo dijo Raquel Buenrostro, el expresidente Enrique Peña Nieto. Pues nos vamos a quedar cortos y esto nos va a acarrear a futuro problemas. ¿Cómo podemos enfrentar, o qué recomendaciones pudiéramos dar para aminorar esto o para definitivamente no caer en los supuestos? Una primera recomendación: el contrato, ¿sí? Acostumbrémonos. Hoy en día ya no es como antes. La palabra. Compadre, le doy mi palabra de que le pago. No.
Hoy en día ya no es como antes, como los tiempos de antaño, que la palabra tenía mucho peso. Y a lo mejor aquí tú manejas muy bien este tema de los contratos, ¿verdad? Pues el contrato puede ser escrito y oral, etcétera, pero aquí lo que se quiere es que quede el antecedente para que si se llega a ofrecer, uno pueda comprobarle a la autoridad que no es sujeto de discrepancia fiscal. Entonces el contrato va a jugar un papel muy, muy importante, ¿verdad? ¿Qué más puedo recomendar? ¿Sí? Conservar los estados de cuenta, importantísimo, ¿sí? Importantísimo, porque ahí estoy diciendo a la autoridad de dónde viene mi ingreso y cómo me lo estoy gastando, hacia dónde, ¿sí? ¿Qué más? Contar siempre comprobantes de ingresos y las constancias de percepciones y o retenciones, es decir, con el CFDI de nómina. Aquí me hago un poquito más a los que tienen una actividad empresarial, conserven sus facturas de sus ingresos, ¿sí? A los asalariados, conserven su CFDI de nómina. Hoy en día es obligación que el patrón les haga llegar a todos sus trabajadores el CFDI de nómina. No es que si quieren, no, es una obligación, porque si no el patrón es sancionado. Entonces consérvenlos, porque eso a futuro nos puede ayudar a no tener dolores de cabeza en este tema. Formalizar las operaciones, ya ahorita lo decía al inicio, los contratos. Un préstamo es un contrato de ¿qué pudiera ser? Un contrato de préstamo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de contrato. ¿Qué más? No prestar, algo bien importante, y ahorita no prestar las tarjetas de crédito. Híjole. A los familiares o a los amigos. Muy común, José, muy común. Muy mi amigo. Oye, pues ¿sabes qué? Tú tienes tarjeta de crédito de Liverpool o de tal banco. ¿Sabes qué? Yo no manejo nada de cuentas de bancos. ¿Qué te parece si me prestas porque quiero comprar mobiliario para mi oficina? El que se queda con la deuda, el que va a realizar la erogación, el que pudiera situarse en la situación, situarse en la discrepancia fiscal, va a ser Juan José y no Felipe. Entonces, ojo, no presten las tarjetas de crédito, es muy importante, ni a familiares ni a amigos. Con el dolor de su corazón, dígales, pues que no, ¿sí? Porque si no, el del problema van a ser ustedes. ¿Qué más? No realizar depósitos de la actividad o negocio, es lo que lo comentaba ahorita y no sé si podamos ahondar más en esta idea, a las cuentas de la esposa y del hijo o del papá o de algún amigo. ¿Por qué? Porque a los que estamos metiendo un problema es a ellos, y sobre todo si hacemos depósitos en efectivo. El efectivo juega un papel muy importante aquí para efectos de no caer en discrepancia fiscal, ¿sí? Y es muy común, antes se daba mucho eso. ¿Por qué vemos tanta gente rica? Porque tenían su cuenta fiscal, nada más declaraban lo de la cuenta fiscal, pero el diferencial a la esposa, al hijo, al papá, al amigo, etc. Y con ese flujo trabajan. Y hay que ser realistas, así trabajan las empresas. De ahí surge una famosa frase de empresa pobre, empresario rico. Al respecto, y en este tema, aprovechando el espacio, quiero recomendar un libro muy bueno de este tema, que fue publicado, es de autoría del doctor Luis Alfonso Santos Rayas, y que lleva ese nombre, La discrepancia fiscal en las personas físicas. Un gran libro que trae estos conceptos y trae varios casos prácticos. Entonces, por ahí en este espacio hemos recomendado algunas lecturas. Ese es otro libro muy interesante al respecto. Me queda claro, con esto que nos comentas en este segmento, el soporte documental es clave. Sí. La pregunta aquí es, oye, en 20 días una persona puede documentar debidamente lo que no se documentó en su momento. O sea, realmente ahí se vuelve ya un tema insalvable muchas veces, complejo. Si no lo hice en el momento, pues menos con la presión del SAT, ya con los auditores en mi domicilio, va a ser más complicado estar tratando de rearmar lo que debía haber armado desde un principio. Entonces me parece ese un tema muy importante en función o en alusión a lo que tú mencionas de este procedimiento que está pues ya ahí regulado en la última parte de ese artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, igual que los otros dos, este segmento ha sido muy fructífero por las recomendaciones, por el conocimiento del procedimiento de discrepancia fiscal. En un cuarto y último segmento, Felipe, te invito a que nos otorgues, que nos brindes algunas conclusiones del tema tratado el día de hoy. Entonces,
regresamos en el siguiente segmento con las conclusiones. Pues se nos está se está culminando ya un gran episodio, el primero en este podcast de esta forma, el tener una charla con un gran profesional como es el contador Felipe Dones. En este último segmento queremos invitar al contador Felipe que nos dé algunas conclusiones sobre este gran tema, sobre este tema de una vital importancia para los contribuyentes en México. Felipe, ¿cuáles serían tus conclusiones acerca de este tema? Pues, contador, ¿qué te puedo decir? Este tema es muy amplio. Tal vez necesitaríamos un curso de 4 horas, un diplomado, un seminario, para darle mayor profundidad y entendimiento al tema, ¿verdad? Esto nada más son algunas ideas, yo así lo manejo, sueltas, que ojalá y nos permitan y les permitan a los radioescuchas, a los que escuchan este programa, pues analizar, ¿sí? Reflexionar sobre cómo están manejando sus finanzas. Todo tiene que ver con finanzas y es educación financiera. Si bien es cierto, este tema nunca nos lo manejan ni en la escuela ni en la familia. Lo vamos aprendiendo a través de la vida, ¿sí? Es muy importante. Hay personas que son muy educadas y que sí cuidan mucho este tema, y hay personas que definitivamente ni se interesan o tienen un desconocimiento total. A manera ya de conclusiones, me permito decirles, bueno, la importancia, como tú me lo preguntabas, del contador, el papel tan importante que tiene el contador en esta parte, ¿verdad? En este tema de la discrepancia fiscal, de la contabilidad, de la asesoría fiscal, administrativa, jurídica, ¿sí? Y pues acérquense a un contador. Si ya lo tienen, pregúntenle a su contador cuál es el impacto de la discrepancia fiscal, cómo van sus finanzas, ¿sí? Porque a veces lo que he notado en algunos empresarios, que ellos nada más compran y venden, y no les interesa la parte financiera, no les interesa este tema si están en supuestos. Entonces, sean sinceros. Ya ahora en día, pues ya vieron todos los medios de fiscalización de la autoridad, pues que no, ahora ya no le podemos mentir. Le podemos mentir al contador, pero al SAT no, ¿sí? Entonces, acérquense a su contador, a un asesor fiscal, a la persona que más confianza le tengan y que conozca del tema, para que los pueda apoyar y a futuro no estén. Entonces, así muy rápido, alguna conclusión. Bueno, ustedes como contribuyentes o no contribuyentes tienen que saber cómo tienen sus ingresos, si son en efectivo, si son en bienes, si se hacen crédito en servicios, ¿sí? ¿Qué más tienen que tener en cuenta? Sobre todo para los que tienen una actividad empresarial, esos ingresos que yo obtengo, ¿de qué actividad si son? ¿Son de sueldos o salarios? ¿O son de honorarios? ¿O son de mi actividad empresarial como empresario? ¿O rento un local comercial? ¿Rento una casa habitación? ¿Rento un terreno? ¿Rento una bodega? Etcétera. ¿Soy socio de una empresa? Obtengo dividendos, utilidades, ganancias de lo que gana la empresa. ¿Cuál es el tratamiento fiscal? Si presto dinero, ¿cobro intereses o no? Pues, o cualquier otro tipo de ingreso se puede dar. Si vendo un vehículo, si vendo una casa, si vendo un terreno, pues todo es ingreso, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que saber también si ese tipo de ingresos son o no objeto o no de impuestos, ¿sí? ¿Qué casos podemos mencionar? Los préstamos no son un ingreso como tal, pero sí los tenemos que soportar con contratos. La venta de una casa habitación está exenta de impuesto. Tenemos que saberlo, ¿sí? ¿Qué más? Pues las herencias no juegan para los ingresos y por tanto no nos pudieran cobrar, pero, repito, debidamente soportado a través de un contrato. Lo mismo los donativos. ¿Y qué más pudiéramos decir a manera de conclusión? Pues que la discrepancia fiscal es un tema muy controversial hoy en día. Es un procedimiento realizado sin nuestro consentimiento, algo muy importante. Nosotros no lo pedimos, ¿sí?, por la autoridad fiscal, sino que es algo que la autoridad, basándose, aprovechando los medios tecnológicos, realiza ese procedimiento, ¿verdad? Y tiene la facultad y la ley se lo faculta, ¿sí?
¿sí? Entonces, pues la autoridad, si nos llega a detectar una discrepancia fiscal, pues nos va a hacer alguna liquidación. ¿Qué más pudiéramos tener en cuenta? Pues que es importante considerar que nuestro patrimonio, ¿sí?, al haber sufrido una afectación positiva, es decir, cuando tenemos ingresos, tuvo un origen, el cual puede ser ingreso obtenidos, grabados, exentos, no objeto de impuestos, y que a fin de evitar alguna contingencia fiscal es importante determinar cómo será presentada nuestra situación fiscal. Por eso les recomiendo, acérquense a un contador. Ahí van a ver la importancia del contador, principalmente para que nos ayude a elaborar nuestra declaración anual, ¿sí? Porque a lo mejor nosotros se nos hace fácil darle clic, enviar nuestra declaración sin pagar, o nos ahorramos, si un contador nos cobra un porcentaje de lo que vamos a recuperar, o nos cobra 2,000 pesos y un estudiante nos cobra 100 pesos, pero a lo mejor el contador tiene más pericia, tiene más conocimiento, puede aplicar su juicio profesional que una persona que no tiene al 100% el conocimiento. Entonces acérquense, porque esto les va a quitar muchos dolores de cabeza. Asimismo, es importante monitorear la situación bancaria que tenemos, ¿sí? Ya les recomendaba, guarden sus estados de cuenta, es muy importante, ¿sí?, a fin de que en su caso presentarle al fisco la información fundamental de nuestra capacidad contributiva. Entonces, pues todo esto que hemos estado viendo es importante. ¿Qué recomendación? Acérquense a un contador, sean más ordenados en sus finanzas, ¿sí? Y pues dense cuenta de que hoy en día la autoridad tiene muchas herramientas para darse cuenta si nosotros, como personas físicas, contribuyentes o no contribuyentes, caemos en el supuesto de discrepancia fiscal. Contador, pues nuevamente te agradezco la oportunidad para platicar de un tema muy controversial. Espero que no sea la primera y la última, y que haya muchas más. Te deseo éxito, mucho éxito en este tipo de charlas, porque este tipo de charlas, como lo dije al principio, más que beneficiarnos a nosotros, benefician a la sociedad. Claro que sí, no, hombre, pues el agradecido soy yo. Es un honor que hayas aceptado mi invitación, que te hayas dado el tiempo para venir a platicar, y más en esta oficina que está bastante fría. Es un congelador aquí donde nos encontramos en estos momentos. Y voy a tomar tu palabra, te voy a invitar, ya estaremos generando alguna otra charla, claro que sí, sobre estos temas muy interesantes. La verdad es que la discrepancia fiscal es, como bien lo comentas, pues puede ser un dolor de cabeza, y tiene que tener un cuidado importante. Conclusiones que resalto es: el soporte documental es vital y el contador es súper necesario. No porque seamos contadores nosotros, claro que nos encantaría tener mucho trabajo, pero hay que verlo también como, pues, zapatero a tus zapatos, y el contador es quien puede entender el alcance de este tipo de procedimientos. Pues, contador, ¿algún medio de contacto para que te puedan contactar? Sí, contador, claro que sí, con mucho gusto. Mira, normalmente no doy la dirección de mi despacho porque a mí me gusta andar visitando mucho a mis clientes. Entonces, ¿dónde me pueden contactar? Mi número de celular es 492-101-0610. O me pueden mandar algún correo para agendar alguna cita al siguiente. Es mi apellido con letras minúsculas, donesdlt@hotmail.com. En cualquiera de esos dos medios de contacto, pues pueden contactar una cita o nos podemos poner de acuerdo. ¿Me repites otra vez el igual? Sí, número, claro que sí, con mucho gusto. Mi teléfono celular es 492-101-0610. El correo electrónico donesdlt@hotmail.com. Pues muchas gracias, contador. Ahí está el contacto del contador, del licenciado en contaduría y maestro en impuestos, Felipe de Jesús Dones de la Torre. Juan José Galván González, quien les habla y los saluda, deseándoles un excelente 2023. Mucha salud, sobre todo. Me queda claro que si falta esa es complicado hacer otra cosa. Y les mando, como siempre, un fuerte abrazo. Saludos.